Hola, hola mis queridos amigos, muy buenos días, tardes ya, 12 de mediodía, aquí transmitiendo en punto, en vivo desde Lima, Perú, para todo América Latina y el mundo, para todo mi querido y bello Perú. Bienvenidos todos, gracias a mis amigos de cada parte del rincón de nuestro país que nos está conectando como cada lunes, miércoles y viernes, obviamente a través de este tu canal, Gloria Ortega, Hazlo con Pasión. ¿Cómo están? Feliz, contentos, agradecidos a Dios por la vida, por un día más de vida. Bueno, yo la verdad, una vez más, agradecida siempre a Dios por cada día, por cada segundo, por cada minuto que me permite vivir con salud, con bienestar. Yo y mi familia, definitivamente agradecida siempre a Dios y con la mejor actitud, con la mejor predisposición para poder afrontar los momentos complejos y difíciles que la vida nos toque vivir. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras tú, mi querida amiga, mi querido amigo? Deseando y esperando con todo mi corazón que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien en sus hogares, con sus familias, se encuentren bien en sus trabajos, estemos haciendo frente y luchando juntos a esta pandemia. Nada, ya estamos cerca, muy cerca a las elecciones pues presidenciales, y así que es importante en ese sentido que nosotros estemos pues informándonos y que finalmente podamos tomar una buena decisión, porque acuérdense que 5 años de nuestra vida va a estar marcado por el tipo de política o de gobierno o de autoridad que tengamos en el momento. Así que ya saben, a elegir y a prepararnos bien con estos de los candidatos y etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante son los valores, lo más importante es la integridad y por supuesto la preparación que pueda tener la persona, ¿no? Entonces, nada, mis queridos amigos, vamos a compartir hoy un nuevo tema, como cada lunes, miércoles y viernes. Hoy voy a hablar sobre el trauma y su regulación. ¿Qué podemos hacer, Gloria, para regular, para aquietar, para poder entender un poco más sobre el trauma, cómo es el impacto, ¿verdad? En nuestro organismo, en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos? Así que vamos a aprender un poquito sobre eso y vamos a hablar un poquito, porque creo que es algo importante que podemos aprender y sobre todo ponerlo en práctica. Así que, ¿quieres aprender cómo regular tus emociones? Hoy no te pierdas esta transmisión en vivo, porque te voy a hablar un poquito sobre la inteligencia emocional, ¿no? Y cuán importante es desarrollar esta capacidad que nos va a ayudar, obviamente, a poder afrontar situaciones difíciles que muchas veces nos aquejan en el día a día. Así que si gustas compartir esta transmisión en vivo en tus redes Facebook, Instagram, en tu Twitter, a todos mis amigos, bienvenidos todos, y vamos a compartir, basar la voz para poder expresar. Así que vamos un par de segunditos mientras vamos presentando esta transmisión. Gracias a mis amigos, no puedo dejar de saludar a mis amigos del canal de YouTube, a mis amigos de LinkedIn. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su confianza, por escucharme, leerme y seguirme siempre. Gracias por sus comentarios, gracias por sus recomendaciones, gracias por referir a mi persona para poder ayudar en sesiones personalizadas de coaching a tantas personas que muchas veces en estos tiempos lamentablemente están viviendo situaciones de muerte, de pérdida, de separación o algunos tipos de conflictos de parejas. Así que nada, para servirles, para quienes no me conocen, soy la especialista de recursos humanos, especialista en personas, en desarrollo de personas, consultor y coach de vida. Trabajo tanto en el ámbito personal. Si tú necesitas ayuda de forma particular, escríbeme, llámame, y con todo gusto para poderte ayudar, pero también brindamos nosotros nuestros servicios a empresas que estén interesadas en brindar este apoyo psicológico, ¿no? En las emociones de sus colaboradores, a través obviamente de capacitaciones o de sesiones de coaching ejecutivo o de equipos. Así que si tú que me escuchas en esta mañana, mi querido amigo, eres empresario y necesitas que te podamos brindar nuestro brochure o nuestra propuesta al respecto de algún tema en particular que estás interesado en desarrollar y que ¿por qué no acompañarte todo este año? Por supuesto, escríbenos, llámanos y con todo gusto nos ponemos en contacto. Muy bien, sin mayor preámbulo, arrancamos entonces con la mejor actitud y predisposición el tema de hoy. Vamos a entender un poco el trauma, pero desde el aspecto del impacto que tiene esta en nuestras emociones, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos, pues, sentimos que nuestras emociones son impactadas? Ahora,
¿Por qué? Los estados físicos, mis queridos amigos, impactan la regulación de nuestras emociones. ¿Cuáles son, Gloria, de pronto esos impactos físicos que impactan nuestras emociones? Hay muchas. Podríamos, sobre todo las más importantes, hablar sobre el hambre, ¿verdad? ¿Cuántas veces cuando tenemos hambre, ahora por ejemplo que ya va a ser la 1 del mediodía y estamos sobre todo haciendo desgaste físico, mental en nuestros trabajos, obviamente el ser humano tiene la necesidad del hambre, ¿verdad? Ahora, el otro estado físico también que podemos encontrar es el enojo. Cuando una persona se encuentra enojada o en esa emoción negativa, ¿qué pasa? Muchas veces lo que sucede es que nosotros también hay un impacto en nuestras emociones. ¿De acuerdo? Ahora, el estado físico que impacta la regulación emocional, que sucede también, por ejemplo, en la soledad. Cuando una persona tiene ese sentimiento, ese estado, esa sensación de sentirse solo, de sentirse sola, también hay un impacto en nuestras emociones. ¿Qué más? En el cansancio, lo mismo sucede, ¿no? El hecho de sentirnos desgastados, agotados, el dolor de espalda, el dolor de cuello, todas esas sensaciones, se dan cuenta cómo el estado físico de nuestro cuerpo puede impactar nuestras emociones. Y ciertamente así podría seguir enumerando, mis queridos amigos, del estrés, entre otros, son estados que impactan a nuestras emociones. Ahora, ¿por qué, Gloria? ¿Cómo podemos entender sobre nuestras propias emociones? Ok. Aquí es importante, para poder entender tus propias emociones, mis queridos amigos, es importante tomar conciencia, meditar, reflexionar al respecto y, ¿por qué no, hacernos algunos tipos de preguntas? ¿No? Entonces, ¿qué tanto te conoces a ti mismo? La pregunta es, ¿qué tanto te conoces? Entonces, ¿cuán importante es, por ejemplo? Yo les voy a brindar algunos tipos de preguntas, como por ejemplo, la pregunta que está aquí, les puedo compartir, es: ¿qué hacen las emociones por nosotros? Si yo les tuviera que preguntar a ustedes, ¿qué hacen las emociones por nosotros? ¿Ustedes qué me dirían? Bueno, las emociones pueden hacer muchas cosas por nosotros. Por un lado, motivan nuestra conducta, ¿cierto o no? ¿Tú te has dado cuenta que tus emociones están estrechamente ligadas a la forma como tú te conduces, a tu comportamiento? ¿Se han dado cuenta? ¿Mm? Entonces, perdónenme, señores, entonces ya está. Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia, sea una motivación positiva, perdón, sea una emoción positiva o sea una emoción negativa. La emoción siempre, ¿qué va a hacer? Va a modificar nuestro comportamiento. Esto es, si yo, por ejemplo, estoy alegre, ¿cómo voy a estar? Mi comportamiento va a estar feliz, mi forma incluso de caminar se va a notar. Pero si yo estoy molesta, mi rostro, mi expresión y el tono de mi voz va a cambiar, y por consecuencia, obviamente, va a impactar mi conducta. Entonces, cuán importante es que nosotros seamos conscientes de ello. ¿Tú te has dado cuenta? A ver, ponte a meditar, ponte a pensar. ¿Ustedes se han puesto a pensar al respecto de ello? Por ejemplo, otro punto importante que tenemos que tener presente ahí en consideración es que nuestras emociones nos preparan para la acción. O sea, hablar de las emociones es tan profundo porque podemos describir y desarrollar tanta información. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que nuestras emociones nos preparan para las acciones. Las emociones nacen obviamente de estímulos, de situaciones que nos rodean y que van a generar emociones, reacciones en nosotros. Y esa reacción, esa sensación, esa emoción que voy a experimentar se va a ver reflejada a través de conductas, se va a ver reflejada a través de nuestra comunicación no verbal. Además, nuestras emociones nos ayudan a sobreponernos muchas veces también, por supuesto, de obstáculos que podamos estar viviendo en el día a día. Por eso es importante que nosotros en todos los días tratemos de tomarnos medida de nuestras propias emociones y sentir cómo estamos. ¿Estamos en color rojo? ¿Estamos en color verde? O sea, me refiero a que nuestras emociones son emociones positivas por lo general en el día a día, o son emociones rojos, o sea, intensas, negativas, que vivimos en el día a día. Si tú tuvieras que hacerte esa pregunta a ti mismo, ¿cómo podrías responderte?
¿Son emociones por lo general positivas o negativas las que tú experimentas? Ahora, acuérdense que les mencionaba hace un momento que nuestras emociones se van a ver expresadas en nuestro rostro, se van a ver expresadas en nuestro lenguaje corporal. Por eso cuán importante es estudiar y saber al respecto de la ciencia del lenguaje no verbal. Cuando hablo de lenguaje no verbal, me estoy refiriendo, o comunicación no verbal, estoy aludiendo a ese lenguaje gestual y también a ese lenguaje corporal que todos brindamos. Por ejemplo, el lenguaje gestual me refiero a nuestro rostro, a nuestras expresiones, a nuestros gestos faciales, que a veces no nos damos cuenta y no somos conscientes y estamos transmitiendo. Pero por otro lado, también estoy refiriéndome al lenguaje corporal, o sea, a los movimientos de mis manos, a la forma como camino, a la forma, mi postura, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acuérdate que constantemente nos estamos comunicando y nuestra expresión y nuestro cuerpo nos debe de ayudar a comunicarnos de forma más clara, de forma más conveniente y de forma más adecuada. Pero cuando somos inconscientes de ello, muchas veces no hacemos eso, sino que entorpece la comunicación. Por eso tenemos que tomar conciencia de las emociones y darte cuenta que tus emociones están reflejándose a través de tu lenguaje no verbal. Por otro lado, también es importante mencionar que las emociones también nos dan, pues, obviamente, mucha información. Porque, por ejemplo, si yo veo reflejado en tu rostro una mirada de tristeza, entonces me voy a dar cuenta que algún problema, alguna situación de sufrimiento estás viviendo, ¿no? Y lo mismo podría decir en el caso de si es que te encontrara, pues, de pronto enojada, va a suceder lo mismo, que voy a poderlo ver de forma reflejada. Entonces, por eso es importante el poder nombrar y entender nuestras propias emociones. Pregunta, ¿tú entiendes tus emociones? ¿Qué es lo que las emociones tuyas hacen por ti? ¿Te llevan a problemas o te ayudan a solucionar problemas? Ahora, Gloria, ¿cómo puedo manejar las emociones? ¿Cómo puedo hacer? Sí, porque muchas veces las emociones a veces se desbordan y se salen fuera de control. Para eso es importante verificar los hechos. O sea, tú no te puedes dejar llevar simplemente por cualquier malentendido. A veces, ¿cuántas veces pecamos, mis queridos amigos, porque nos hacemos suposiciones o porque creemos o malinterpretamos las cosas, ¿verdad? Por eso cuán importante es una comunicación efectiva para evitar justamente problemas con el compañero de trabajo, con el jefe, con nuestra pareja, con las personas en general. Entonces, para eso tienes que aprender a verificar los hechos. Por ejemplo, hacerte preguntas como, por ejemplo, frente a esa situación y frente a esa emoción que te genera esa situación, ¿estás respondiendo a los hechos de forma adecuada, de forma objetiva, correcta o no? Por otro lado, ¿qué suposiciones estás haciendo? Porque muchas veces comenzamos a inferir y a pensar y a generar suposiciones inválidas, mis queridos amigos. Y esas suposiciones nos van a generar sufrimiento. Por eso es importantísimo que tú y yo no aprendamos a suponer nada. En la comunicación limpia o efectiva es importante que nosotros validemos la información. Porque si no, yo voy a entender mal, me voy a molestar, voy a actuar, voy a decir y voy a hacer muchas veces cosas a la ligera. Y ahí es cuando estamos hablando de emociones que están fuera de nuestro control. ¿Por qué? Porque nos enojamos y muchas veces vuelvo a repetir sin fundamento. Entonces, la pregunta que tú te tienes que hacer es para estar a ese nivel de intensidad de emoción que estás viviendo, de pronto más aún cuando es un enojo, es ¿cuál es la catástrofe? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Realmente es proporcional la situación que está sucediendo con la emoción que estás sintiendo? Vuelvo a repetir, ¿es proporcional la situación que estás viviendo con la emoción que estás sintiendo o no es proporcional? Porque a veces pasa que es desproporcional, o sea, tanto escándalo por esto, ¿les ha pasado? Que han escuchado personas que dicen, oye, ¿y tanto haces por esto, tanto lío, tanto problema haces por esto? A veces nuestras emociones se desproporcionan y se hacen tan grandes realmente y no tienen equilibrio o coherencia con lo que realmente estamos viviendo. Ahora, tus emociones, en ese sentido, podríamos preguntarnos, ¿tus emociones responden o corresponden a los hechos o no? ¿Te has puesto a pensar? A veces, ¿saben qué, mis queridos amigos? El nivel de inconsciencia es tan grande en nosotros como seres humanos que no nos damos cuenta.
que somos inconscientes y consecuencia de ello es que actuamos, decimos y hacemos cosas de formas desproporcionadas, de formas equivocadas. Por eso es que tenemos que aprender a tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestras emociones. ¿Qué es lo que quieres hacer? A ver, cuando tú estás queriendo solucionar un problema o cuando estás reaccionando a una situación en particular, a algo que alguien te dijo o la forma que tú estás haciendo, la pregunta es, ¿qué es lo que quieres tú hacer frente a ello? ¿Quieres solucionar o quieres empeorar el problema? Entonces, a veces la amígdala captura a nuestro ser pensante y lo que sucede en ese momento es que simplemente reaccionamos pero no estamos pensando. Y entonces en ese momento de enojo y que estamos abrumados, no es bueno reaccionar de esa forma. Muchas veces lo mejor es hacer exactamente lo contrario a lo que queremos hacer. Muchas veces es mejor hacer exactamente lo contrario de lo que estamos creyendo que es correcto. ¿Por qué? Porque estamos bloqueados y no estamos pensando, repito, sino que estoy actuando y reaccionando en mis emociones, en mi enojo, en mi tristeza, etcétera, etcétera. Y tomamos decisiones a la ligera y decimos y hacemos cosas a la ligera que muchas veces son incorrectas. Ahora, entonces, frente a las emociones que estamos experimentando por el contexto que estamos viviendo, es importante que tenemos que tener presente aprender a resolver el problema. Y para poder yo resolver esa situación, esa diferencia, esa discrepancia, ese roce, ese problema que yo he tenido con la persona, con otra persona que tenga en general, es importante saber cuál es la situación, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Y cuál es tu deseo de poder solucionar este problema? ¿Qué es lo que tú estás buscando finalmente al final llegar con esta persona? Porque no vaya a ser que rompamos relaciones por un malentendido, por una palabra airada, maldicha, un comportamiento, una decisión equivocada, que luego nos vamos a arrepentir toda la vida. Por eso es importante que revises los hechos. Revises las acciones, revises la situación, revises lo que está viviendo, lo que está pasando, para que puedas pensar. Es importante pensar en todas las posibles soluciones que podamos darle y que podamos hacer frente a esa situación y no simplemente dejarnos, repito, llevar por nuestras emociones nada más. Ahora, Gloria, ¿cómo puedo aprender a regular? Sí, porque a veces me desbordo, a veces sucede tipos de situaciones, a veces me pasa esto, me pasa el otro, pasan diferentes cosas. Entonces, ¿cómo puedo hacer para regular, para autorregularme a mí misma, ¿no? Y a los demás? ¿Hay posibilidad de hacerlo? Por supuesto que sí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, vamos a aprender a hacer algunas cosas. Toma nota, por favor. Uno de ellos son actividades rítmicas que nos van a ayudar a controlar nuestras emociones. Otro, la relajación. Otro puede ser la relación. Otro puede ser la música, ¿verdad? Que la tenemos allí muy cerquita a nosotros y que a veces no lo tomamos presente, no le damos la validez e importancia. Y otra puede ser la meditación. Vamos a hablar un poquito muy rápidamente de cada una de ellas. Forma de regularnos, Gloria, anota por favor porque esto debe ser parte, por cierto, de tu plan de autocuidado personal que en todo este tiempo debes estar teniéndolo y haciéndolo para cuidarte mental, para cuidarte emocional, para cuidarte físicamente, intelectualmente, en todas las áreas de tu vida, espiritualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Actividades rítmicas. Cuando hablo o cuando menciono sobre las actividades rítmicas, me estoy refiriendo a diferentes tipos de actividades que van a generar y que van a dar movimiento a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el caminar. Es importantísimo, señores, es realmente valioso aprender a hacer diferentes tipos de actividades que nos ayuden a mantenernos ocupados, no solamente trabajar, perdón, no solamente nuestro cuerpo físico, sino también a mantener ocupado nuestra mente. Ustedes sabían que el hecho que caminemos o demos una vuelta en el parque, ¿verdad? O nos demos una vuelta en la playa, eso hace que nos dispensemos, que nos relajemos. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro cambia de ambiente, cambia de lugar, de nuestra rutina diaria a ver, ¿no? El solaz del día, a ver el sol, el cielo, la playa, el parque. Eso nos recarga, amigos. La naturaleza es muy poderosa y realmente y nos recarga. Y es por eso, y lo tenemos de forma gratuita y es por eso que debemos de hacerlo. El caminar, ya saben, correr,
¿Cuántos de ustedes salimos a caminar? A mí me encanta caminar, por ejemplo, me encanta, o salir a correr, ¿no? Cada, de repente, interdiario, a la semana una vez, de acuerdo a tus horarios, obviamente. El montar bicicleta, qué felicidad, ¿verdad? Las personas que saben manejar bicicleta, por favor, háganlo. ¿Qué mejor vehículo que la bicicleta para en vez de estresarnos con el vehículo de pronto, el poder, y con un tema de cuidado, obviamente de seguridad, podemos manejar bicicleta y es un tema de relajo, ¿verdad? Las caminatas largas, tocar instrumentos musicales también genera movimiento a nuestro cuerpo, ¿no? Tocar una guitarrita, tocar un piano, tocar una batería, los tambores, bailar, mis queridos amigos. El baile es una actividad rítmica que mueve todo nuestro cuerpo, pero que no solamente hace, repito, que nuestro cuerpo se mueva o que genere movimiento, sino que esto hace que a su vez se distense y se relaje nuestras emociones y nos genera bienestar. Así que, mis queridos amigos, cada una de estas actividades es importantísimo que lo podamos poner en práctica. ¿Qué más? En cuanto a la relajación, bueno, hay muchas formas también, obviamente, y las anteriores también de alguna manera nos ayudan a relajarnos, ¿no? Pero en la relajación también podemos mencionar caminatas calmadas por la naturaleza, ¿no? Es muy rico, por ejemplo, estar descalzos y caminar sobre la arena del mar. O es muy rico, por ejemplo, caminar descalzos también en el parque, ¿verdad? En el jardín. Es muy relajador estar en contacto directo con la naturaleza. Entonces, escuchar música, ya les había mencionado, háganlo, sea parte de su hábito diario, ¿de acuerdo? Tomar una taza de té, una taza de café, que nos relaje, ¿verdad? ¿Qué más? Puede ser hablar con un buen amigo. Es importantísimo, mis queridos amigos, que saquemos tiempo de nuestras agendas pesadas y cargadas para poder tener siempre un tiempo de conversación y de relación con nuestros amigos, con nuestra familia. Hagámoslo siempre, aunque sea una vez a la semana o todos los días, dependiendo de tu tiempo. Es importante y eso nos ayuda a mantenernos relajados, porque nos ayuda a reírnos, a recordar y si son recuerdos positivos, mejor aún, y es una forma de motivarnos mutuamente, ¿verdad? Con las otras personas. Todo lo contrario con las personas que no tienen amigos, todo lo contrario con las personas que no saben relacionarse, ¿no? Entonces, hagamos eso. Las relaciones, mis queridos amigos, es algo muy importante y que ahora necesitamos, a pesar que de repente estamos aislados, que de pronto no podemos quizás salir como antes, tenemos que relacionarnos. Ahora, no estoy invitando de que salgas pues todos los días, no, porque también tenemos que cuidarnos físicamente. Entonces, en ese sentido, podemos hacer uso de las Zoom, hay tantos medios de poderlo hacer. Así que ya saben, empecemos a generar, a cultivar y a mantener nuestras amistades con nuestros amigos, con nuestra familia. Es rico, es muy productivo, muy enriquecedor. Es importante que lo aprendamos a hacer. Acuérdense que hay muchos proverbios que hablan al respecto de las relaciones, que es mejor dos que uno, porque nos podemos ayudar mutuamente, porque si uno se cae o uno está en necesidad, el otro amigo le puede ayudar, lo puede levantar, ¿cierto o no? Eso nos sucede, eso nos pasa. Y es que somos seres sociales, necesitamos el apoyo, que alguien muchas veces cuando estamos caídos nos dé el ánimo, nos levante, que esté junto con nosotros. Es importante, amigos. Así que no nos aislemos. Todo lo contrario, cuando una persona, por ejemplo, está depresiva, ¿qué sucede? Muchas veces se quiere aislar. Eso no es bueno. Es bueno mantenernos en relación, en contacto. Claro, tampoco con cualquier persona, cualquier tipo de persona tóxica, sino con personas pues productivas que podamos llamarlos justamente amigos, que podamos sumar a sus vidas y que ellos también, porque la amistad es un tema de doble vía, ¿no? Es un crecimiento mutuo. Yo aporto la amistad de mis amigos y mis amigos también aportan a mi amistad.
Entonces nuestras relaciones de la misma forma con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia directa, es importante mantener y cultivar siempre buenas relaciones. Las relaciones, señores, tienen que crecer, deben ser como plantitas que se van regando y sembrando todos los días y van creciendo y van dando colores hermosos y van dando flores y van dando frutos. De la misma forma tienen que ser nuestras relaciones con nuestro entorno inmediato. ¿Qué más, Gloria? Hablábamos de la música, otra forma de regular nuestras emociones, porque todas estas cosas que les estoy mencionando, mis queridos amigos, tienen un impacto directo en las emociones. Así que tú quieres cultivar y mantener emociones positivas, tienes que hacer lo que te estoy diciendo. ¿Estás anotando? Toma nota, por favor. La música, yo les decía, la música y el movimiento. La música nos ayuda a conectarnos con diferentes partes de nuestra mente. La música realmente es una terapia tan poderosa o sea, tiene tanto poder la música, tanta influencia para movernos, pero también para hacer trabajar a nuestra mente. Pero ahora es importante, obviamente, elegir el tipo de música, porque todas las músicas, por supuesto, tienen una influencia, pero puede haber que algunas tengan influencias en vez de positivas, negativas. Por ejemplo, si yo me voy a poner, pues, este tipo de músicas que se dicen cortavenas, que son músicas muy tristes, muy fúnebres, obviamente me va a deprimir, me va a decaer, va a afectar mi emocionalidad, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Entonces, pongamos música que nos dé ánimo, que nos levante, que nos anime, que nos dé alegría, que nos dé vida. Ese tipo de música, no música que nos trae mensajes de pronto negativos. Ahora, el movimiento también, ¿por qué me ven a moverme a mí? ¿Por qué hablo tanto del movimiento hoy? Porque es importante, mis queridos amigos. El movimiento ayuda a nuestro cuerpo a salir del estancamiento. ¿Sabías tú? Cuando una persona está haciendo deporte, estamos haciendo ejercicios, estamos haciendo relajamiento, estiramiento, entonces ese movimiento que empezamos a hacer con nuestro cuerpo genera, hay un impacto en nuestro organismo de tal manera que hace que nuestro cuerpo y mentalmente salgamos de un estancamiento. Toda vez cuando estamos pues como que apáticos, sin movernos. ¿Les ha pasado cuando estamos, por ejemplo, trabajando todo el día sentados o todo el día parados, sin movernos, apáticamente? Entonces, ¿qué hace? Por supuesto, nos genera aburrimiento, genera un estancamiento, una apatía, no solamente física, sino también emocional. Acuérdense que lo físico y lo emocional está estrechamente ligado, entonces por eso es importante cada cierto tiempo, más aún a las personas que trabajan sentadas de corrido, su trabajo consiste en ello, ¿verdad? Es importante hacer pues una pausa activa, salir, levantarte, estirarte, hacer un movimiento. Dado que el trauma se mantiene en el cuerpo, el movimiento intencional, adrede, consciente, ¿verdad? Facilita la liberación de los traumas. Entonces, uno de los mayores, mis queridos amigos, antidepresivos es cantar. Así que es importante también, a mí me encanta cantar y una de las formas en las cuales yo me relajo mucho es cantando. Ustedes saben, no les había contado, me encanta cantar, entonces yo me relajo mucho. Y al hacer uso de todas estas cosas, como se darán cuenta, pues evito deprimirme. Soy una persona que no se deprime ligeramente. Entonces, háganlo ustedes, pónganlo en práctica. Y finalmente la meditación, no menos importante. Otra de las cosas, actividades y acciones de mi plan de cuidado personal es mi meditación diaria. Busco siempre meditar, porque, señores, nos ayuda hablar con nosotros mismos, interiorizarnos, relajarnos, reflexionar, meditar. Es importante, muy importante y nos ayuda, ¿de acuerdo? Dentro del equilibrio que necesitamos del bienestar mental y emocional. Así que meditemos, cuanto más si son en cosas que son productivas. Quien les habla, por ejemplo, medita en la palabra de Dios. ¿No? Al leer diariamente, al hacer mis devocionales diarios, yo medito en las escrituras, ¿no? Y de pronto lo puedo compartir con alguien más si tengo la oportunidad. Pero lo más importante es que permito que esos proverbios, que ese consejo, que esa enseñanza o que ese mensaje que me está dando esta meditación, esta lectura, se ahonde en mi corazón, ¿no? Que se profundice y que sea parte de mi mente, de mis creencias, de mis hábitos, de mi vida integral. Eso sucede cada vez que tú meditas en algo.
Entonces, yo te animo, si no tienes la costumbre de leer la Biblia, por ejemplo, medita en la palabra de Dios. Hoy más que nunca en este contexto necesitamos como una paraguas, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos cubra de lo malo y que nos ayude a subir, ¿verdad? A aflorar mientras que la situación pues no es tan buena que digamos. Así que medita en la Biblia, anímate a leer salmos, proverbios. Es importante, mis queridos amigos. Medita en tu corazón, atesóralo, guárdalo. Cántalas, ¿por qué no? En Salmos, David cantaba los Salmos y nosotros podemos hacer también lo mismo, ¿no? Y más aún, si puedes dibujar esa meditación que tú estás teniendo, sería ideal. El dibujo, mis queridos amigos, el pintar, el dibujar nuestras meditaciones es muy relajante, es muy reparador. Háganlo. ¿Alguna vez lo has hecho? Las personas que les encanta, por ejemplo, dibujar, es una forma de concentrarte, es una forma de relajarte. El pintar, el dibujar. Así que si tú tienes ese hábito, te gusta hacerlo, hazlo siempre. Hagámoslo. Hagamos todo este tipo de actividades, mis queridos amigos, que les acabo de mencionar. ¿Para qué? Para buscar la regulación de nuestras emociones. Así que hoy hemos aprendido cómo aprender a controlar, cómo aprender a regular nuestras emociones, porque todas estas actividades, repito, tienen un impacto, ¿de acuerdo?, en nuestras emociones. Así que en vez de que el trauma me genere emociones negativas y me haga que me paralice o me lleve al pasado o haga cosas negativas de mí, hagamos intencionalmente uso de estas actividades que nos van a impactar de forma positiva, intencional y adrede nuestras emociones para contrarrestar justamente los traumas, las vicisitudes que hoy en día estamos viviendo. Entonces, para ir cerrando como conclusión, podría mencionarles que acuérdense que nuestros estados físicos, nuestros, pueden tener impacto, pueden y tienen impacto en nuestras habilidades para regular nuestros estados emocionales. Así que empecemos a hacer cada una de estas actividades. Generemos, movámonos, trabajemos sobre nosotros mismos. Entender nuestras emociones es importante. Acuérdense que tomar conciencia, conocernos a nosotros mismos, saber cómo actuamos, cómo pensamos, cómo reaccionamos, si lo estamos haciendo bien, si respondemos frente a las situaciones proporcionalmente, mis emociones a las situaciones, o es desproporcionada, o no hay coherencia. Entonces, entender nuestras emociones puede ayudarnos a manejarlas apropiadamente. ¿Qué más? La regulación se hace con intencionalidad. Acuérdense, yo de forma consciente, de forma adrede, de forma intencional, tengo que hacerlo. Esforzarme hasta que se genere pues el hábito en mí, ya que de forma natural se puede hacer. Pero en un principio, mientras tanto, yo tengo que ser intencional para regularme a mí misma. Y finalmente, la necesidad de relacionarnos, importante, señores. Somos seres sociales, Dios nos creó así que hagamos uso de nuestras relaciones como una forma de aliviarnos mutuamente, porque repito, yo te necesito a ti, pero tú también me necesitas a mí. Así que la relación es un componente muy importante en nuestra regulación emocional. ¿Quieres aprender a regular tus emociones y mantener emociones positivas? Aprendamos a relacionarnos de forma adecuada con todas las personas y aprendamos finalmente a hacer uso de todas y cada una de estas herramientas que les acabo de mencionar. Son actividades que podemos hacerlo muy fácilmente y que no necesita un costo alguno. Si lo ponemos en práctica, generamos hábitos y puede cambiar nuestro estilo de vida y generar vida o estilos de vida adecuados, positivos. Cuídense mucho, mis queridos amigos. Me despido 12:30 del mediodía. Dios los bendiga. Que tengan un bonito, de verdad, inicio de semana. Y nada, nos vemos el día miércoles. Pasen la voz, por favor. Compartan este video si les gustó. Y si tienen alguna pregunta, escríbanme con todo gusto en el chat para poderlos responder. Además, me gustaría preguntarles si quieren algún tema en particular que comparta. Por favor, escríbanme, déanme ideas para poder compartir en nuestras nuevas series de transmisiones, nuevos temas. Nada, amigos, muchísimas gracias a todos y ya saben, gracias por sus recomendaciones siempre a nuestros servicios, gracias por escucharnos, gracias por leernos, gracias por seguirnos. Dios los bendiga. Un abrazo, cuídense, chau, chau, gracias.